a Israel en el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Nos manifiesta, es una historia cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Esto es una historia que lo representa. El verso 8 del capítulo 2 dice: ella no reconoció que yo le daba el trigo, le dio el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Ella le ofreció todos los regalos a Balaal. Y finalmente en el capítulo 3, versículo 2 al 5, dice: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey y sin príncipe, sin sacrificios, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días, que temblarán en los últimos días. Vamos a decirle: Padre maravilloso, Señor, gracias te damos por esta palabra. Te necesitamos, te rogamos, Dios Todopoderoso, ayúdanos. Trae el discernimiento a nuestros corazones, a cada una de las personas que escuchan este mensaje que tú nos has dado a nuestros corazones. Que no regrese vacía esa palabra. Somos todos una vasija, la cual tú has depositado esta palabra, Señor. Usa cada vasija, Señor. Úsanos. Trae revelación, la revelación, discernimiento, conocimiento. ¿Para qué? Para que podamos nosotros reconocer de dónde viene y para quién es. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Señor. Estamos nosotros viendo una historia extraña. Es una probadita del manjar de lo que la palabra del Señor tiene a través de que la sombra del Antiguo Testamento es lo que Dios nos está hablando. Todo está conectado. Tenemos conectado hablando de la esposa infiel de Oseas. Oseas representa a Dios y la esposa de Oseas representa el pueblo de Dios. Y este tema, mis acciones determinan quién soy, porque habla de la fidelidad del pueblo de Dios, porque la fidelidad de Israel está hablando en este momento. Cuando una persona ama a alguien, entonces espera que esta persona también le sea recibir la misma recompensa. Bien, en este libro de Oseas es parte del Antiguo Testamento. Este es un libro que se conoce como uno de los profetas menores. Quien lo escribe es Oseas, es el profeta, es Oseas, y se le determina como profeta menor. No es porque sea menos importante, ¿verdad? No es que sea menos el profeta Oseas, como comparándolo con Jeremías, Isaías, Ezequiel, porque dicen los profetas mayores y los profetas menores, sino que estos menores escribieron un volumen bien reducido. Entonces, con esta dirección encontramos a Oseas con esta historia, que lo que acabamos de leer nos presenta una historia, muy rara, muy extraña.
es una historia que piensa con la mente humana de lo que, cómo Dios hace y cómo dice estas cosas. Pero hay muchas personas que ni siquiera se imaginan que hay muchas ocasiones donde Dios le pide a uno de sus siervos, a uno de los profetas, a un servidor, a un hombre consagrado, a un hombre que le busca, a un hombre íntegro que le dice que se busque a una mujer prostituta, fornicaria, a una mujer de la calle. En realidad, ¿cómo es este balance? Si Dios le dice toma a esa mujer, porque quiero mostrarle a la nación de Israel la condición que tiene la nación. Gomer es la mujer con la que Oseas se casó. Oseas representa al Señor en su amor eterno, en su fidelidad, independientemente de que la nación se ha corrompido y se ha ido detrás de sus amantes, y habla de los amantes que son ídolos. La idolatría para Dios es como pecado de adulterio. Así como duele el adulterio en el corazón del humano, también le duele a Dios que nosotros pongamos otras cosas en el lugar de Dios. Es igual. Mencionamos esto que porque Dios nos ama. Está mencionando que Oseas es un hombre santo, pero casándose con una mujer adúltera, fornicaria, bueno, tipifica la vida del cristianismo. Hoy veremos en esta enseñanza en qué nivel nos encontramos nosotros, porque la palabra nos trae esta palabra ¿para qué? Para que la usemos como medicina en nuestras vidas, o como también como una medicina preventiva para alguna persona, para los que nos escuchan y a los que le llevamos la palabra, los que le disertamos el mensaje de Dios, que puedan comprender que es importante ministrarle la fidelidad, el amor de Dios a una persona y decirle cómo, de qué forma. Cuando decimos nosotros: soy tu hijo, úsame Padre, úsame Señor, entonces tenemos que ubicarnos en una situación que Dios nos usa de diferente manera, y no es de la manera como nosotros queremos, porque nosotros queremos que nos use como queremos, ¿verdad? Pero Oseas es un ejemplo, es un instrumento de Dios, y aquí el Señor no solo decide usar la boca de Oseas, sino la vida de Oseas. ¿Qué pasa con el deseo que queremos nosotros? Oh, Señor, usa mi boca nada más, pero no uses mi vida. El mensaje que trae son las acciones. Es por lo que nosotros hacemos, porque nuestra manera de vivir, porque el amor de Dios en mi vida es el estilo de vida. Es el estilo de vida. Cambiamos de nivel de vida, porque tú y yo, el Señor nos rescató, nos compró con su sangre preciosa, pero nos traspasa por un proceso. Así que analizamos que cuando llegamos al Señor y empezamos a ser procesados, entonces empezamos: ¿pero por qué? Si yo estoy en tus manos, ¿pero por qué? Todas las pruebas y todas las luchas dicen que seremos procesados y probados, porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino dice que tenemos las pruebas más grandes es con nuestras propias decisiones, nuestra propia vida. Entonces, cuando comprendemos nosotros que la comparación con la palabra del Señor, que Él nos introduce en la salvación, nos compra con su sangre preciosa para que tú y yo podamos testificar lo que Dios hizo en nuestras vidas, porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado, y por esa razón estamos aquí de forma continua, de forma presente, porque esa pasión entra en mi vida, entra en mi corazón, y cuando eso llega, entonces nuestra vida tiene un proceso diferente a las personas. Nuestras acciones
dejan ver que ya no soy la misma persona de ayer. Hoy soy diferente porque Él me ha limpiado, me ha fortificado, me ha restaurado, me ha fortalecido, me ha preparado. ¿Preparado para qué? Para todas las circunstancias. Porque ser cristiano, formar parte del pueblo de Dios, no es fácil. Todos decimos, Señor, úsame. Todos, ¿verdad que todos lo decimos? El problema es que con nuestras acciones muchas personas dicen, úsame, pero que no toquen mis intereses. Oh, no, que no toquen mi tiempo, que no toquen estas áreas, que no me van a tocar lo que yo más amo. No, el ministerio de Dios nos deja plasmado grande y poderosamente que el amor de Dios es ministrado en nuestra vida, la pasión de Dios, porque en nuestra boca, en nuestros labios, en nuestro corazón, en nuestra vida, o sea, Él nos compró totalmente. Entonces, totalmente nuestra vida tenemos que entregarle a Él, porque Dios cada día quiere que vivamos conforme su voluntad, conforme su amor, conforme su misericordia, su gracia, porque la gracia de Cristo hoy, por gracia vivimos, por la gracia maravillosa, y nos enseña a vivir a través del fuego cruzado, a través de las tempestades, a través de las angustias, a través de las dificultades, a través de las aflicciones, necesidades, enfermedades, todo, porque dice, aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por las aguas no te vas a ahogar, porque Dios está con nosotros, porque no somos nosotros, Dios está con nosotros. Él está con nosotros en todo momento. Entonces, aquí tenemos la prueba contundente. ¿Y cómo? ¿De qué forma puedo? Porque muchos sabemos, pero ¿cómo sirvo a Dios? ¿Cómo yo le busco? ¿Cómo yo puedo entregar mi vida? Predicando no solamente es predicando. Cuando decimos, Señor, úsame, es que mis acciones van a ser diferentes. Vea lo que pasa aquí con Oseas. Oseas no solamente le usó la vida más que la boca. Tú y yo somos el mensaje. Tú y yo somos el mensaje. Porque mi testimonio dice quién soy yo. Mi testimonio lleva el mensaje en la gasolinera, en la tienda, en el supermercado, en las calles, en tu casa, con tu familia, en las reuniones, donde quiera que tú estás. Dicen en Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Por qué? Porque mis acciones, mi testimonio deja plasmado que tú eres diferente, que tú eres comprado con la sangre, que tú eres transformado por el poder de Dios. Y eso es lo que representa. Veamos qué representa el matrimonio de Oseas. Representa la vida de la iglesia en estos acontecimientos. Ahora, la manera como Dios quiere que tú y yo enfrentemos las cosas no es que de igual forma todos la van a enfrentar de esa forma como la enfrentamos nosotros. Pero no podemos decir que aquel va a enfrentar la vida como yo lo pasé. No, todos tenemos métodos diferentes. Dios utiliza y usa a las personas en formas diferentes. Por ejemplo, Levítico 20:10 dice que si una mujer era hallada en adulterio, entonces la misma tenía que ser apedreada, tenía que matarla, fuera hombre o fuera mujer. Eso dice la palabra, mátenla. Pero aquí tenemos que Oseas tiene una esposa adúltera, prostituta, fornicaria, y él la encuentra en diversas ocasiones prostituyéndose con los amantes y él no la mata. Si Oseas va a buscar la ley en Levítico 20:10, se da cuenta que la ley le dice mátala, ¿verdad? Pero hay un momento donde Dios no quiere que nosotros actuemos por la ley. Dios tampoco no es para que actuemos por derechos tampoco. Hay momentos en que el momento está trayendo a través de nuestras vidas, es tan especial,
que Dios dice, si tú actúas por derechos, entonces, ¿quién es el inconverso? El inconverso actúa por derechos. Pero el siervo de Dios dice, Señor, Dios mío, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago? Los que actúan por derecho, que dicen, tú no tienes por qué actuar así, tú no te mereces eso, tú no tienes por qué aguantar esa situación. Lo que pasa es que no es lo que un hombre me va a decir, es lo que el Señor me dice que yo tengo que hacer, es lo que el Espíritu de Dios pone en mi corazón. Entonces, hay momentos que la palabra del Señor dice, Levítico 20:10, si una mujer es hallada en pleno acto de adulterio, es el mismo Dios que lo dice. Y el mismo Dios le puede decir a otra persona algo diferente. ¿Por qué? Hay mandamientos que son universales, que son los tratos específicos que Dios responde a las experiencias personales de una persona. Por ejemplo, estos mandatos eran en ese entonces. Y hoy el hombre quiere aplicar ese mandato del Antiguo Testamento. Por eso tenemos que conocer en qué tiempo estamos y para qué tiempo fue aplicado. Bueno, veamos. Le dice el Señor, Oseas dijo, bueno, el Señor me dijo que esta mujer adúltera, esta va a ser mi esposa, la que me va a romper el corazón. Esta es la mujer con la que yo tengo que estar. Oseas tipifica al Señor. Entonces, ¿cómo es que se casó? Se casó con esta mujer porque sabía quién era, sabía con quién se iba a casar, sabía, porque el plan que tengo contigo, le dijo el Señor, hazlo, ejecútalo, llévalo a cabo. Ahora nosotros en este entonces queremos comparándolo en la vida diaria, nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, sino queremos hacer nuestra voluntad. Entonces el propósito de Dios no llega a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos un muro entre lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces perdemos la bendición y el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Cuando la voluntad de Dios, como la voluntad de Dios, vemos que Oseas no se puso a pensar, no dijo, pero ¿cómo voy a casarme con esta mujer? Pero yo le pertenezco a Dios y voy a contaminar mi vida con una prostituta, con una fornicaria, con una adúltera. Vea, es interesante, es una historia la cual tenemos que ver, la voluntad de Dios y la voluntad de Dios, la voluntad mía y la voluntad de Dios. Cuando vivimos nosotros por la voluntad de Dios, nosotros no ponemos peros. Nosotros le decimos, Señor, es tu voluntad. Tu palabra dice que seremos probados. Corintios 10 dice, 1 Corintios 10, no nos llegará una prueba que no sea, que no la podamos soportar. Pero vea, Oseas dice que a Oseas, dice Dios, nos habla, te hará resistente, te hará fuerte en todas las circunstancias, en todas las situaciones. Porque al que llama, Dios capacita. Al que llama, Dios lo prepara. Veamos una comparación. Ezequiel 24, ahora está hablando a uno de los profetas mayores. En Ezequiel 24, 16, dice que le quitó la esposa. Bien, estamos viendo la comparación, como le dijo, te quitaré tu esposa, prepárate porque te voy a quitar tu esposa. En Ezequiel 24, 16. Entonces, vemos, Dios nos dice qué tenemos que hacer. Dios le dice a los profetas qué es lo que tienen que hacer. Tu mujer, le dice a Oseas, es la prostituta. Y a Ezequiel le dice, te voy a quitar a esta mujer, una mujer hermosa y una mujer nada que ver con la mujer de Oseas. Bueno, ahora los hijos que vemos como Oseas, con la esposa que tenía, pues llegaba embarazada y no se sabía si era porque se acostaba con más de uno. Entonces Dios le dice
O sea, bueno, los niños que vendrán de la barriga de tu esposa les pondrás nombres, les darás apellido, dales todo lo que ellos necesiten, manténlos en cuidado especial, que no falte nada para tus hijos. Entonces es en el momento cuando vemos, cuando Dios quiere que tú y yo hagamos algo, no importa, no discutimos, nosotros vamos a ejercer lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Tenemos nosotros que cumplir lo que Dios dice, porque cuando nosotros obedecemos y vamos bajo la voluntad perfecta de Dios, entonces viene Dios y nos respalda en todas las situaciones. En ninguno de los momentos seremos nosotros burlados, porque el enemigo trata de que cuando Cristo llega a nuestros corazones, él trata de poner obstáculos y de apartarte a través de amistades, a través de materialismo, a través de muchas cosas. Bien. Naturalmente vemos que hablamos, vemos en ese tema que el adúltero era una mujer. Bien, entonces si vemos que el adúltero era una mujer, no está hablando de que las mujeres tienen que ser adúlteras y los hombres adúlteros. Aquí estamos viendo el mensaje que el pueblo de Israel representado en una mujer, y que el amor de Dios se mantiene fiel por encima de todas las infidelidades, por encima de todas las idolatrías, fornicaciones y adulterio. Eso es lo que representa, eso es lo que nos está mostrando esta historia. La mujer de Ezequiel no era prostituta, dice que era muy hermosa, la de Ezequiel. Entonces la comparación, Dios la usa como la nación de Israel, igual. Y el profeta Ezequiel representándole a él como su vocero. Es hermoso, es hermoso, es hermoso cuando llegamos a los pies del Señor. Todos queremos que el Señor nos use, ¿verdad? Todos queremos que el Señor nos use. Le lloramos y clamamos y le decimos: Señor, úsame, Señor, úsame. Cuando decimos: Señor, úsame, entonces tenemos que tomar la copa amarga que el Señor pone delante de nosotros. Copas duras, fuertes, y copas que salen del infierno, que hacen tropezar al que no está firme. Ezequiel 24 le dice a este profeta: hijo de hombre, te voy a quitar la delicia de tus ojos, a tu hermosa esposa, la persona que tú más amas. Pero que lo que le dice: no te lamentes, no llores por ella, no derrames una sola lágrima. Qué raro esto, ¿verdad? No derrames una lágrima, no te enlutes. Si queremos que Dios nos use, cuando queremos que Dios nos use, ¿qué es lo que toma? El Señor toma el timón de nuestras vidas. Entonces, cuando lo más que duele en nuestras vidas, el quiebre de tus finanzas, la pérdida de tus finanzas, la pérdida de un familiar, la pérdida de un hijo, la pérdida del amor de tus hijos, la pérdida de tus familias, puedes perder muchas cosas. Puedes perder la estabilidad, la seguridad, puedes perder tu casa, tu estatus, las personas que te rodean. Pero ¿qué es más importante? Cuando dice: Señor, úsame, porque vamos a hacer intereses y tesoros en el cielo, porque allí en el cielo es donde tenemos ese banco donde el ladrón no hurta ni la polilla corrompe. Entonces, tú y yo nos prepara a través de la palabra. Esta es una historia que comprendemos que no es el mensaje que yo quiero, no es la forma como yo quiero, sino es como Dios quiere, sino es la voluntad de Dios. Mira, Ezequiel le dijo: es tu deleite, te la voy a quitar, te la voy a quitar. Bien, estamos viendo dos diferentes casos aquí. Pero le dijo: tienes que ser firme, no tienes que llorar, no tienes que enlutarte, no tienes que lamentar. Entonces, ¿cómo
puede pensar naturalmente tú, pero ¿cómo yo voy a ver mi mujer muerta y yo no voy a llorar? El Señor prepara nuestros corazones para las pérdidas, ya sea de muerte, de finanzas, de amistades, de hermanos, de familia, de hijos. Dios te prepara. Dios nos enlista. Dios dice que nos capacita para toda buena obra, porque Él quiere manifestarse en nuestras vidas, en nosotros. Entonces, estamos viendo, estamos regocijándonos, porque mis acciones dicen lo que yo soy, porque lo que Dios quiere hacer en mi vida es lo mejor. No importan las circunstancias, no importa lo que venga, la obediencia a Dios sin preguntar por qué. Estos dos cuadros no es el de Oseas, ni el de Ezequiel, ni el de Ezequiel es de Oseas, son diferentes. Dios es el mismo, entonces Dios nos utiliza de diferente manera. No podemos acusar a nadie, porque somos muy veraces para levantar el dedo y hay una persona enferma y dices o dicen, Dios está tratando con él o Dios está tratando con ella. Las circunstancias son diferentes. Todas las cosas, la forma como Dios quiere usarnos y formarnos, entonces, de diferentes formas. No podemos nosotros, que las voces que se levantan en situaciones, no podemos analizar, discutir. Veamos otro de los cuadros. Veamos Lucas 15:11. Dice que el hijo menor le pidió la herencia a su padre, ¿verdad? Mira, es otra forma. Dame mi herencia, porque me voy de tu lado y yo voy a ir a disfrutar mi dinero. Y dice que el padre dividió los bienes, se lo dio, el hijo se fue y el padre nunca lo fue a buscar, ¿verdad? Entonces vemos tres cuadros diferentes. Oseas con una esposa que tiene que ir a buscar muchísimas veces, a tocarle la puerta mientras ella está con sus amantes y le dice, mi amor, vengo por ti, mi amor, te vengo a buscar, mi reina, mi princesa, vida mía, corazón, mi dulce esposa, corazón, mi princesa, ven que te preparé una cena especial, ven, mi reina, que tu marido viene a buscarte, sal de ahí, esa no es tu vida, hay un hombre que te ama. Esos hombres te quieren utilizar, esos hombres te quieren usar, te quieren pervertir, te están prostituyendo a más y más. Ven, esposa mía. Esa fue como la forma como Dios le habló a Oseas. Yo me imagino que en algún momento Oseas, humanamente hablando, humanamente, ¿cómo podrías tú pensar que un hombre casado con una prostituta, verdad? Bien, es fácil pensar, oh, David venció el gigante, tú vas a derribar gigantes. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que cuando las personas buscan los gigantes afuera, los gigantes no están afuera, los gigantes están en nosotros, porque Él obra en mi vida, porque Él me prepara, porque Él me ayuda. Y ese esposo, imagínese Oseas, tranquila, mi esposa, mi amada, yo vine a recogerte. Pero veamos el otro profeta. Mañana te quito de golpe a tu esposa. No derrames una lágrima, una sola lágrima. Al padre del hijo pródigo, tu hijo se quiere ir de la casa. Sí, y quiere que le des la mitad de tus bienes. Dáselo. Bien, son tres cuadros que estamos viendo. Son tres cuadros que nos llevan a nosotros, nos ubica a nosotros como pueblo de Dios. ¿En cuál de esos estamos nosotros ubicados? ¿O dónde nos ubicamos? ¿En Oseas, Ezequiel o en el papá del hijo pródigo? ¿Qué dice la palabra? Que le reparte la parte de los bienes a su hijo. El hijo se va y él no lo retiene. ¿Sí? No lo retiene. Algo que
tampoco hace el papá, el padre del hijo pródigo, que no lo sale a buscar. Son 3 escenarios en los que Dios nos saca de contexto. Nos saca de contexto y nos enseña, nos muestra la palabra. Por un lado, la misericordia, el amor y la justicia. Pero es la forma como Dios nos ama, nos busca, nos retiene, nos espera, tiene la paciencia y el amor, la gracia. La gracia de Dios, la gracia de Cristo. Cuando nosotros sabemos y comprendemos que como iglesia de Cristo tenemos nosotros que dar de gracia, llevar de gracia lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a recibir? ¿Cómo vamos a llevar? ¿Cómo vamos a multiplicar? A través de la consagración, la intimidad, la búsqueda. Cuando buscamos a Dios, sí sabemos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios nos dice en su palabra, no es algo de otro mundo lo que yo estoy pidiéndote, sino hacer la voluntad, su voluntad. El nivel, el amor que Dios nos ha dado a nosotros, la misericordia, la justicia, la misericordia, entonces es el testimonio que nosotros podamos testificar. ¿Testificar de qué forma? Testificar del amor de Dios, porque mis acciones ya no son las mismas de ayer. Bien, veamos aquí. Veamos cómo Oseas dice que pagaron para obtener a esta mujer con la que se casó. Y preguntó Oseas, ¿cuánto pagaron por ti? Te voy a redimir. Dice la palabra del Señor que pagaron 15 monedas de plata. Bien, entonces dijo, ¿sabes qué, Oseas? Esos 15 monedas de plata aproximadamente hoy en este entonces serían $150. Y Oseas dice, tú vales más de $150. Yo no voy a permitir que te esclavicen por $150. Yo le voy a pagar y le voy a devolver a aquel que pagó ese dinero por ti. Recuerde que esto no tiene que ver con una mujer y con un hombre, sino entre Dios y nosotros. Cuando el pecado nos atrajo y entonces nos apartamos, cuando Dios nos rescata, nos limpia, nos restaura, entonces Dios se casa con nosotros. Dios nos dio el título que somos los hijos de Dios. Esa es la relación. Y la relación se quiebra cuando como hijos después quebramos a través de los ídolos. Los ídolos tienen la supremacía en el corazón de la persona que Dios le llama. Es fácil decir, yo no voy a adorar ídolos, yo no adoro ídolos, pero hay ídolos de carnes, hay ídolos en el corazón. No son estatuas, es el estatus. A veces es el trabajo, a veces es los hijos, a veces la familia, a veces los intereses que el mundo te presenta. Cuando dice no améis al mundo, porque dice que todas las cosas que aman al mundo apartan el enfoque con el Señor y no vamos a estar bien con el Señor. Primera de Juan 2:15 dice que no amemos las cosas que nos rodean, porque entonces eso nos va a retener, nos va a comprar. Es la relación entre Dios y nosotros. Bien, Oseas paga el rescate de la mujer, 15 monedas de plata, 150. Bien, le dijo, tú vales más que esto. Bueno, el Señor que nos dice en su palabra, ¿cuánto es el dinero que te están pagando? ¿Cuánto es el dinero que estás recibiendo por afuera? ¿Cuánto es? Cuando dice, quiero que seas tú, quiero que sea yo lo primero, ten tiempo conmigo, tiempo de intimidad. Tienes tu trabajo, está bien, pero el Señor dice, ten tu trabajo, pero no lo conviertas en tu amante. No, que nada corte la intimidad. La historia nos refleja qué es lo que ataca. Porque el adulterio y la fornicación espiritual es todo lo que daña la comunión con Dios, la búsqueda con el Señor. Es un amante, es adulterio, es fornicación,
Cuando comprendemos verdaderamente que el propósito de Dios en mi vida es porque Él dice en su palabra que el tiempo es corto, que no tenemos tiempo como muchos pueden pensar. Hay mucho tiempo por delante. Los jóvenes, hay mucho tiempo. Estoy muy joven como para ir a aburrirme a un lugar. No se trata de juventud, de vejez, de niñez, de adolescencia, sino que Dios, el que ha dado la vida, el que nos ha dado el soplo de vida, el que nos ha dado el tiempo, el que nos da la riqueza, el que nos da todo lo que necesitamos a diario. No nos falta nada. Entonces esa es la historia. Ahora vemos que tiene 3 hijos, o sea, es con la prostituta, ¿verdad? Y tiene que ver tres. El primero se llama Jezreel. Y con esto el Señor está dando a demostrar que dentro del reino de Israel, que es Jezreel, donde vivía el rey, a la cual Dios iba a traer un juicio. La segunda bebé era una niña, se llama Lo-Ruama. Y el Señor le dio el deseo de que Dios le pusiera a esta niña la no compadecida, o de la que no se tiene misericordia. Porque el hecho de que el Señor permitiera que tratara con dulzura a su esposa no significa que no la iba a juzgar. Significa que estaba mostrando el amor que tiene hacia ella, que es compasivo, y es un amor que no quiere que se pierda, sino que recapacite, reflexione, que reaccione. Pero ella no reacciona, sino tuvo el tercer hijo, y al tercer hijo le puso Lo-Ami, que se traduce como ese no es mi pueblo. Porque literalmente de los 3 niños que está seguro, o sea, es que no era de él, era Lo-Ami. Porque la mujer se fue, lo abandonó cuando tenía 2 hijos. Lo abandonó con 2 hijos y se fue. Dejó al papá con los 2 muchachitos. Luego llegó embarazada con Lo-Ami. Cuando nace Lo-Ami, ponle por nombre no es mío, que eso quiere decir, pero déjalo en tu casa y lo mantienes, y no es mía. No hay que hacer un ADN, pero eso no es mío, pero tú lo cuidarás como que si es tuyo. Lo vas a cuidar y lo vas a proveer todo lo que necesite. Entonces vemos qué forma tan especial, qué maravillosa la historia, como nos los deja ver los niveles. El nivel que Dios nos deja y nos enseña para que comprendamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes espirituales de maldad. Porque el enemigo, cuando ve que tú vas creciendo, va a traer las artillerías completas para ti, para detenerte, para ponerte un obstáculo, y te pone un muro. Pero esa es la forma como el Señor nos enseña, nos habla cuál es su voluntad, y dentro de la voluntad, la obediencia, porque fuera de la obediencia, entonces entra Satanás, te pone una muralla, un tropiezo, y te estanca, y te puede apartar. Y estamos en este tiempo difícil en el cual cada día tenemos que sacar toda la artillería del conocimiento que el Señor dice que la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesucristo a Satanás. Entonces tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque no permitir que Él venga a entorpecer la misión. Cuando tú y yo decimos: Señor, úsame, porque el Señor nos va a usar, de cualquier forma nos va a usar, preparándonos cada día. Vea usted que esta mujer usaba muchos, dice que Oseas le compró muchas joyas carísimas, valiosas, dice joyas preciosas, y dice que ella no se las ponía para lucírselas a su esposo. Ella se los ponía, todas las alhajas, para estar linda delante de los amantes. Y yo me imagino, Oseas, y la ropa bella que te compré, y aquellos collares hermosos que te compré, y aquellos anillos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con aquellas hermosuras? ¿Dónde están?
ella lo usaba con sus amantes. Solo una persona que ha pasado por esto puede comprender que le regala algo muy especial y se lo va a lucir con otra persona. Es el Dios que nos está manifestando a nosotros. ¿Qué es lo que nos manifiesta? ¿Qué es? Esta mujer a los amantes, se iba con los amantes, todo lo mejor. Nadie puede ir a buscar a la calle lo que tiene en su casa. El problema es que salía a prostituirse porque ella pensaba que los amantes le iban a dar todo lo que ella necesitaba. Pero en su palabra de Dios dice: todo lo que tú tienes yo te lo di. Tus amantes lo único que han hecho es deshonrarte, porque cada vez que te acuestas con ellos, lo único que hacen es que te destruyen tu personaje, destruyen tu corazón, te destruyen. Y tú me das la espalda, que yo soy la que lleno, yo soy el que lleno todo. Oseas se lo decía a su esposa, pero recuerde que Oseas y la esposa es el pueblo y Dios. Por eso el Señor dice siempre: yo te espero. No importa qué está buscando allá afuera, qué es lo que no te llena en mi casa. ¿Sabes por qué? Porque no hay intimidad con Dios. Pero si tú estuvieras en intimidad conmigo, si tú tuvieras esa cercanía, esa intimidad, tú supieras todo lo hermoso que yo te doy. Lo hermoso, yo te doy ternura, compasión. Nadie te va a amar como yo te amo. ¿Qué está buscando afuera? ¿Qué buscas allá afuera? Tipifica el esposo, Dios y nosotros. ¿Qué pasa? La iglesia derrocha los dones que Dios le da a su pueblo. Los dones que Dios le da los aplica afuera, en los negocios, en el trabajo. Todo lo usa, los dones que Dios le da, la inteligencia se lo da para que busque lo que no se le ha perdido, buscando solo lo que el mundo da, cuando lo que el mundo da es pasajero. Cuando la palabra de Dios dice: si tu mano es ocasión de caer, rómpela. Si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo. Porque Dios es celoso. No es religiosidad. La historia que nos refleja es la santidad, porque Dios es celoso. Dice que nos anhela celosamente. Entonces, la intimidad. ¿Cuál es la intimidad? La santidad. Desperdiciamos nuestros dones, los dones que recibimos en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para despilfarrarlos en medio del mundo. Despilfarrarlos, y no predicando, sino convirtiéndonos a ellos. Convirtiéndonos a ellos. ¿Ves? Esos dones que Dios nos ha dado, los dones que Dios nos da, tenemos que donarlos a la obra del Señor, a los pies del Señor, porque el Señor nos da dones de inteligencia. ¿Cuántos dones? De sabiduría, de amor, de misericordia. Todos los dones aplicados en la obra. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que tú y yo tenemos es de Él. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque Dios nos ha dado la inteligencia. Todo lo que nosotros hacemos es ¿para qué? Para glorificar el nombre de Dios. Porque nosotros valemos la sangre de Cristo. Nosotros fuimos rescatados del lobo cenagoso. Fuimos rescatados de un mundo apestoso, de un mundo donde nos llevaba al fango, de un mundo donde solo la sangre de Cristo nos libertó, nos liberó. Él nos da todo lo que nosotros, lo que tú y yo necesitamos. Dios nos dio la inteligencia. Dios te ha dado inteligencia a ti. Entonces, lo que nosotros, nuestras acciones demuestran en qué hemos crecido como iglesia, como ministros, como siervos, como siervas. Entonces, no nos vamos a enfocar de que, por ejemplo, una persona puede decir: ay, sí, yo he perdonado todas las infidelidades de mi esposo. No se trata, no, esta es una enseñanza donde Dios y el pueblo de Dios, pero no está hablando a una pareja normal donde dicen: ay, no, pues sí, yo voy a perdonar todo esto. No, es totalmente diferente. Nosotros somos Gomer, Jesucristo es Oseas. Entonces, la salvación de Cristo
es un don maravilloso que no tenemos que tirarlo al fango, sino apartarnos para Él, buscar la casa del Señor, porque el tiempo se acaba. Estamos en el tiempo de la gracia, que el tiempo de la gracia está caducando, está terminando, y llegará el momento que tú y yo no sabemos a qué hora o en qué horas tendremos que dar nosotros cuenta de nuestra vida, cómo administramos nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia. Gomer pensaba que podía recibir de sus amantes lo mejor, pero Gomer dice que no abandonó el hogar porque ella quería estar con el esposo y con los amantes. Eso es de los cristianos infieles que están en la iglesia y están en el mundo. Esto está fuerte, porque el Señor, Gomer, nunca le pidió el divorcio a Oseas. No, decía: yo quiero tener amantes, quiero ser adúltera, pero yo quiero estar contigo. Yo quiero de los dos. Quiero de mi esposo y quiero del mundo. El Señor no quiere que estemos en dos aguas. No podemos estar en dos aguas. Es una enseñanza para que nosotros reaccionemos y veamos que Dios en su palabra dice que tú y yo tenemos que poner nuestra obediencia a los pies de Cristo, porque Él dice que cuando tenemos la obediencia, entonces el Señor se manifiesta y hace crecer nuestra vida espiritual. La pasión se desarrolla. Cristo viene a nuestros corazones. Mire, hay personas que piensan que son Oseas cuando son Gomer, ¿verdad? Porque son tres características que nos muestran cómo Gomer, en la que hace trucos, tracaleras, afuera, donde cree que nadie lo ve, cuando la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios nos ve en todo lugar. ¿Dónde estaremos? Decía el salmista David, que estaremos libres del ojo del Señor. No podemos estar adorando ídolos físicos, ídolos en el corazón. No podemos mezclar el servicio a Dios con el mundo. Entonces, su palabra dice que es el mayor pecado que tenía Israel. Mezclaba la adoración a Dios con la adoración a Baales. Y Dios no solamente nos considera a nosotros como personas infieles cuando nos vamos, sino es cuando mezclamos el sentimiento del Señor con cosas externas. Dioses que no se ven, dioses en el corazón. Entonces, ¿quién es supremo en nuestras vidas? Las acciones, mis actitudes demuestran quién son. Hay personas que viven de una mentira, y la mentira es el mundo de ellos. Si una persona tiene que hablar una mentira para poder hacer las cosas, entonces ¿dónde está la fe? Si una persona para hacer algo tiene que hacerlo ilícito, entonces no depende de Dios. Si una persona para hacer las cosas, para hacer cualquier propósito o plan, tiene que buscar y hacer cosas torcidas, no podemos. Dios nos llama a la reflexión. La palabra del Señor nos muestra que debemos de apartarnos y alejarnos de todo lo que contamina el altar de Dios, que contamina la búsqueda y la determinación que tenemos. Soy de Cristo, como dice Gálatas 1:10, que nosotros tenemos que honrar y servir al Señor, porque si no, no somos ministros de Cristo. Entonces, cuando nosotros encajamos en la obediencia y en la presencia de Dios, tenemos que caminar firmes y constantes, creciendo cada día en la obra del Señor, porque no podemos vender la primogenitura, no podemos vender nuestra salvación por cualquier atractivo o por cualquier ídolo que quiera tomar posesión de nuestra vida, de nuestro corazón o de nuestros sentimientos. Bien,
Hay muchos que dicen, bueno, yo soy cristiano, no soy religioso. Hay muchas excusas. Hay muchas excusas. Porque el estilo de vida y el estilo de vivir de una persona es, no, pues yo no soy religiosa. Yo no soy religioso. Cuando amamos a Dios, amamos estar en la casa del Señor, amamos estar en la presencia del Señor, amamos. Cuando amamos naturalmente a nuestra familia, amamos con quien vivimos, porque los amamos. Entonces, estamos en el tiempo de la gracia. Si estamos en el tiempo de la gracia, veamos en los tiempos difíciles que están a nuestro alrededor. No, yo no soy religioso, ¿por qué voy a tener que ver lo que está pasando alrededor? No, porque definitivamente las profecías son las que nos hablan. El tiempo que estamos viviendo nos muestran a nosotros que lo que Dios nos pide es la integridad, la obediencia, la santidad. Entonces tenemos que casarnos con la presencia de Dios. La presencia de Dios, la intimidad. Cada día que el Señor sea todos los días número uno. Todo lo que hagamos nosotros, porque Él dice, 1 Tesalonicenses 5:23, dice, en espíritu, alma y cuerpo nos quiere completos. El Señor no quiere que nosotros adulteremos con Él. Si tenemos un deseo, si tenemos la inclinación a algo, son alhajas, son diamantes. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. No solo los dones espirituales vienen de parte de Dios, la capacidad de aprendizaje. Cuando nosotros ganamos, honestamente lo que nosotros nos ganamos, el Señor no nos va a prohibir que nosotros podamos tener cosas, sino que dejemos a Dios por las cosas. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero la palabra dice que hubieron siervos de Dios que vivían acomodados. ¿Por qué? Por la capacidad que Dios le dio de producir. Dios está de acuerdo que nosotros produzcamos. Dios en lo que no está de acuerdo es que hagamos un Dios de producción, porque Él fue el que nos dio la capacidad, nos dio la inteligencia, nos dio la salud, nos da la fuerza. Entonces, si Él nos da la fuerza y la capacidad, es tiempo. Mis capacidades, vamos a decirle al Señor, la capacidad que tú me has dado, la inteligencia que tú me has dado, vamos a decirle, Señor, todo lo que tú me has dado, Señor, es tuyo. Mi vida, mi salud, todo lo que me rodea, mi familia, mis hijos. Tú me quieres como hijo. Yo soy tu pueblo amado. Yo soy como la niña de los ojos de Jehová. Entonces, vamos a decirle, Señor, ayúdanos a apartarnos del materialismo. Ayúdanos que tú seas el número uno entronado en nuestros corazones, porque todo lo que tenemos el Señor nos ha dado. Porque si Él quiere, Él nos puede sentar, nos puede quitar todo, pero Él nos da todo. Pero si nosotros le damos todo al Señor, entonces le vamos a decir, Señor, aquí está mi vida, Señor. Vamos a decirle, Señor, mi vida completa hoy en este momento, Señor, yo vengo, Señor, a renovar mi tiempo, a renovar en mi vida, Padre, para que tú hagas de mi vida lo que dentro de tu voluntad está, Señor, porque quiero servirte. Vamos a decirle, Señor, gracias, Señor.